El desastroso año 2024 de Alianza Lima. Llevaba muchas semanas pensando, analizando y gestionando hacer este video, porque en realidad me ha costado muchas horas de investigación y de encontrar algunos detalles que por ahí, por el paso del tiempo, había perdido con respecto a todo este año desastroso de Alianza Lima. ¿En serio fue tan malo? Al menos en este video voy a basarme en hechos para poder dar un comentario y una opinión conforme vayan pasando los hechos. Repito, basándome en hechos y cosas que realmente sucedieron, voy a opinar como hincha, voy a tratar de analizar un poquito, ¿no? Porque pues un especialista no soy, pero voy a poder dar un comentario a partir de lo que sucedió desde enero del 2024 hasta noviembre del mismo año. Como estamos viendo en pantalla ahorita, hay una foto de la plantilla de Alianza Lima de este año, en el cual podemos ver muchos jugadores que, bueno, muchos no se quedaron hasta el clausura, ya les vamos a explicar por qué, y otros pues ya para el 2025 no van a estar. El año de Alianza en el 2024 comienza, podemos decir, con este personaje principal del año como lo es Bruno Marioni. Ya todos sabemos lo que pasó en el 2023 con la final contra Universitario. Y bueno, producto de eso, pues hay una reestructuración en Alianza. Sacan a Bellina, que era el gerente deportivo, y trajeron a Bruno Marioni. Y después de tantas idas y vueltas entre quién es Bruno Marioni, pues en realidad muchas veces lo han tildado como practicante y que solo lo contrataron porque es argentino. Prácticamente solo por eso. Desde ahí creo que ya se estaban haciendo las cosas pues muy mal, porque Bruno Marioni llega con una idea de manejar mucho la Big Data, datos estadísticos, números y tantos, digamos, características físicas que se veían en un jugador, y esos fueron sus parámetros, esas fueron sus condiciones, características para poder ir y fichar a un jugador. Pero por el momento en el que presentaron a Marioni dijeron que iban a armar un plantel muy físico para Alianza en el 2024, que iba a terminar, no sé, el partido y los jugadores seguirían corriendo, que iban a buscar por medio de métricas, iban a medir los pliegues de los jugadores para poder darle al partido una intensidad diferente. ¿Ok? Con estas palabras fue que se presentó Bruno Marioni a Alianza Lima. Ahora quiero hablar acerca de las salidas, porque después del 2023, pues se fueron Cristian Benavente, Andrés Andrade, Cristian Cueva, Aldair Rodríguez, entre otros, pero he querido resaltar las salidas de estos jugadores. ¿Por qué? Quiero mencionar el por qué. Porque también podría poner a Santiago García, pero considero al menos que no tiene tanto escándalo como estos cuatro que voy a poner al frente. No porque sean los peores o algo por el estilo, no, sino que los quiero mencionar. Cristian Benavente llegó desde el Pyramids de Egipto, estuvo un año sin jugar y cuando llegó metió un golazo. O sea, se esperaba bastante del chaval, pero se lesionó y no estuvo, digamos, a la altura de las circunstancias, aunque de todas maneras en el 2023 hizo 6 goles. Andrés Andrade se lesionó, se rompió, no pudo jugar gran parte del año. La verdad, por eso fue que se decidió no continuar con él. Y por eso, pues, se le rescindió contrato. Vamos a decir que se anunció su despedida, se anunció su salida de Alianza. Cristian Cueva, por lo polémico, mediático y controversial que fue tanto su llegada como su salida, pues todos conocemos ya lo del reto Cueva, todos conocemos ya que se rompió en el primer partido que llegó, que jugó de infiltrado todos los partidos en los que participó en el año del 23 y por obvias razones ya no iba a continuar en Alianza, se fue por la puerta de atrás otra vez. Debo reconocer que la llegada de Cueva a mí me entusiasmó cuando se anunció, cuando se rumoreaba también, porque venía de un buen momento en la selección. Lamentablemente no pudo ser el mismo en Alianza. Aldair Rodríguez, yo considero que al menos de estos cuatro, sí, sí fue como que el que más me dolió, por así decirlo, porque Aldair Rodríguez fue formado en Alianza, era el aliancismo prácticamente,
eh, por las características físicas que también lo ven y lo identificas con el polo blanquiazul. Era un jugador, si bien es cierto, no tan habilidoso con la pelota, pero sí era un jugador muy físico. Era un jugador que iba mucho al choque, que hacía el desgaste, que corría, que metía, que presionaba. En el 22 y en el 23, pues trataron de ponerlo de delantero centro, pero hasta que se dieron cuenta de que jugaba mejor por extremo, de extremo, tanto por derecha o por izquierda, donde fue donde se le sacó el mayor potencial. Bueno, producto de la final perdida fue que también lo sacan al Aldair Rodríguez. Por otro lado, pues se hizo una purga, ¿no? Digamos así, en el 23 del 23 para el 24. Porque también se fue Pablo Míguez, se fue Gino Peruzzi, el capitán Yosemir Bayón y Jairo Concha. De Pablo Míguez, la verdad es que tengo palabras de agradecimiento porque debido a la edad y también al planteamiento que tenía Bruno Marioni, Pablo Míguez no entraba ahí porque si Bruno Marioni quería un equipo físico que pueda correr y correr, pues claramente Míguez no estaba en esos planes, además de que pues se entendía que tenía que ya salir del club y creo que al menos fue una decisión, digamos, correcta, pero para los jugadores que trajeron Alianza, me hubiese encantado que se quede Pablo Míguez, la verdad. Gino Peruzzi es el mismo caso. Gino Peruzzi, lateral derecho, que al menos en el sistema táctico en el que jugó Alianza en el 24 no iba a entrar porque Gino Peruzzi es lateral. Entonces, pues era muy complicado que se quede, sí, era muy complicado, además de que también pasó por tema de lesiones en el 23 y por eso que finalmente termina yéndose. Yosemir Bayón se entiende que sale de Alianza porque querían dar un, entre comillas, salto de calidad y querían traer un jugador mejor que Yosemir Bayón. La salida de Yosemir Bayón a mí también me dolió porque es el capitán de Alianza y sale bicampeón con Alianza. Si bien es cierto, muchas veces en muchos partidos se le reclamó que no sabía salir jugando, pero era un jugador que pues te daba esa identidad debido ya a los campeonatos logrados en el 21 y en el 22. Jairo Concha se fue de Alianza siendo el 10. Se fue siendo el 10 y se fue a la U. Teniendo en cuenta de que Concha era un jugador con buen nivel para la Liga 1, para la liga local, teniendo en cuenta que al menos era de lo mejorcito, y bueno, sigue siendo de lo mejorcito que se puede encontrar en la Liga 1, dejarlo ir y que se vaya a la U fue, no digo pues trágico, pero sí fue que un traspaso que debería considerarse seriamente, ¿no? Porque estábamos reforzando la U, sabiendo que Piero Quispe también se estaba yendo a México, ¿no? Entonces llega Jairo Concha, se va a la U y pues si querían le podían dar la 10 y no había ningún problema porque Jairo Concha es un jugador creativo. Jairo Concha cuando se va a la U, yo tampoco dije que, bueno, jamás dije que era un mal jugador, que era un jugador más del montón. Era un buen jugador, como te digo, era de lo mejorcito de la Liga 1, así que pues si hay hinchas que le bajaron el precio porque se estaba yendo a la U, pues yo no soy uno de ellos, porque la verdad es que Jairo Concha me parece un buen jugador hasta el día de hoy. Por otro lado, se renovaron a unos cuantos jugadores, pero quiero mencionar a Hernán Barcos, que renovó por un año más, a Carlos Zambrano, que entre idas y venidas de si sí, si no, al final se le renovó, pero se le renovó después de empezar el campeonato ya, porque Bruno Marioni había cerrado ya su, sus jugadores, vamos a decirlo así, ya tenía sus defensas titulares, hasta que se dio cuenta de que con esas defensas no le iba a alcanzar. Se renovó también a Pablo Sabac, en el que pues Pablo Sabac nunca le informó a Alianza que iba a jugar la Copa Asia con Siria, y este es un detalle no menor, la verdad, porque Pablo Sabac se lesiona antes de debutar en la Liga 1 del 24 jugando por Alianza. Sí, no jugó el Apertura porque se lesionó jugando por Siria en la Copa Asia, si no me recuerdo, en cuartos de final. Vamos a cerrar el tema de las renovaciones porque vamos a hablar ahora de las contrataciones. Y es que Alianza, en cuanto a contrataciones, dejó mucho que desear, la verdad. Porque, a ver, vamos a comenzar por Waterman, Cecilio Waterman, que es un jugador que venía de la Liga de Chile, panameño. eh,
que ya por su propio nombre muchas personas, muchos hinchas de otros equipos empezaron a hacer burla. Y yo creo que el dirigente de Alianza se expone al traer un jugador con ese apellido sabiendo la burla que tenemos. Entonces, se expone a la burla y a la crítica. Trajeron a Kevin Serna, que venía del ADT, que venía de romperla en el ADT, que termina teniendo un muy buen desempeño tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores. Y yo soy un fiel creyente de que si Kevin Serna hubiese jugado de delantero en la Liga 1 y no de carrilero por derecha, hubiese tenido un rendimiento mucho mejor. Trajeron a Catriel Cabellos, que salía de Racing, se vino a préstamo, que a mi parecer jugó bien en este año. Trajeron a Renzo Garcés de Lavallejo, trajeron a Sebastián Rodríguez de Peñarol, a Yamir de Arrigo, que se le pagó a Melgar $500,000 para que lo traigan, a Yamir de Arrigo. Se trajo a Adrián Arregui, que venía del Temperley de la segunda de Argentina. Y de estos jugadores, pues Garcés termina jugando bien, el Bigote Rodríguez termina jugando 10, pero termina jugando bien, pero no era un 10, era más un 8 o un 6, y le dieron la 10 al Bigote Rodríguez. Yamir Darrigo con la 11 creo que nunca terminó de suplantar la partida de Brian Reina, me olvidé de mencionarlo. Brian Reina también se fue de Alianza, se fue a Belgrano de Córdoba de Argentina, y Yamir Darrigo pues no supo cómo suplantar la salida de Reina. Y cuando yo mencioné que cuando no se le renueva a Bayón, era para dar un salto de calidad, supuestamente. Y trajeron a Adrián Arregui, que después de ver todo el año de Adrián Arregui, pues la verdad es que para eso mejor se quedaba Bayón, de verdad. O hasta Míguez, porque hubieron partidos en los que Arregui jugó de defensa central, bueno, de stopper, porque Alianza jugó 3-5-2. Y para ese esquema, o bueno, para ese rendimiento mejor se quedaba Míguez o se quedaba Bayón. Por eso digo que pues Alianza dejó mucho que desear para las contrataciones que hizo. Aldana Regui se pasó también muchos partidos lesionado. La verdad, creo que más lo contrataron por su cara de malo o porque tenía acento de argentino o algo por el estilo, pero la verdad es que dejó mucho que desear, al menos en las canchas de fútbol. También se contrató a Giovanni Ramos y era el segundo panameño que se trajo, un stopper también, bueno, un defensa central, se trajo a Giovanni Ramos, que es muy rápido. Giovanni Ramos es muy rápido, por ahí también habilidoso con el balón, pero pues no era un defensa referente, por así decirlo, ¿no? No había un defensa referente, porque para Marioni los defensas iban a ser, bueno, Giovanni Ramos, iban a ser Renzo Garcés y a continuación Juan Pablo Freites. Y Juan Pablo Freites, pues siendo muy joven también, argentino, viene de la Liga Argentina, supuestamente esa iba a ser su línea de defensas hasta que se dio cuenta de que no le iba a alcanzar y es por eso que termina renovando a Carlos Zambrano, que fue un perjuicio para Alianza porque al final Carlos Zambrano juega la Liga 1, la Apertura, y lo juega sin pretemporada, lo cual pues obviamente perjudicó bastante su rendimiento. Se trajo a Cristian Neira, al rusito que venía de Comercio. Se hizo todo un drama porque pues Comercio decía que tenía contrato y Neira decía que ya no tenía contrato. Al final Alianza pues puso dinero en la mesa y se lo trajeron. Se trajo también a Marco Guamán, que venía del Sport Huancayo, que es lateral. Y entre Marco Guamán y Gino Peruzzi, la verdad es que yo prefiero a Gino Peruzzi. Por ahí nunca entendí la verdad cuáles eran este tipo de decisiones porque, a ver, no conozco los datos estadísticos acerca del rendimiento físico de Guamán, compararlos con Gino Peruzzi, pero al menos en calidad y en lo que ha hecho Guamán en el 24 y lo que hizo Peruzzi en el 23, yo me quedo mil veces con lo que hizo Peruzzi, la verdad. Y bueno, ya para finalizar, el director técnico que trajeron fue Restrepo. Y lo quería dejar para el final, aunque conscientemente, pues yo sabía que tenía que mencionarlo primero, pero quería mencionarlo al final porque siento que Restrepo es digamos, el actor
Pues, sería el segundo actor principal después de Marioni. De que el año, o sea, no le voy a echar todo el pato a Restrepo, porque a pesar de los malos resultados que se consiguieron, bueno, que cayeron, los jugadores salieron a decir que respaldaban al técnico y me pareció muy bochornoso. Pero yo recuerdo perfectamente en una conferencia de prensa donde estaba Arregui y dos jugadores más, no recuerdo si era Zambrano o si estaba Barcos, pero recuerdo que dijeron que respaldaban al 100% a Restrepo en toda la polémica de que Restrepo ya tenía que irse, porque el hincha de Alianza pedía que Restrepo se vaya. En realidad, muchos hinchas soltaban nombres, que traigan a Bengochea, que traigan a Chicho Salas, que traigan a esto, que traigan al otro, y nunca les convenció la idea de que Restrepo sea técnico de Alianza. Y yo creo que con justa razón, porque Restrepo jugaba con 3-5-2. Y en el Perú es muy complicado jugar con línea de 3 o con línea de 5 como lo hacen en la selección, por ejemplo. Y Restrepo se entercó, digámoslo así, quiso poner a Kevin Serna por derecha de carrilero derecho, y yo ya les mencioné que era mejor que lo tenga de delantero centro, ¿no? Para que vaya y suelte toda su velocidad, para que suelte toda su creatividad y posesión y, bueno, técnica con el balón, etcétera, etcétera. Pero Restrepo decide ponerlo de carrilero. Restrepo, la verdad es que se equivoca varias veces, aunque sí por ahí habría que reconocerle un, entre comillas y muy entre comillas, buen rendimiento en Libertadores, porque al menos Alianza no terminó siendo goleado. No sé si sea bueno, considerando rendimientos de otros clubes, pero al menos para la liga local, la Liga Uno de Perú, terminar una Libertadores sin ser goleado, creo que quizás puede ser un mérito. No estoy del todo seguro. Pero bueno, ese fue Restrepo, para mí el segundo actor principal de esta novela del 24 de Alianza, porque también pues trajo a los jugadores que trajo y puso a los jugadores que puso, y al final pues también sabemos los jugadores que se fueron, como es el caso de Kevin Serna, que Kevin Serna, después de una gran, entre comillas, campaña de Libertadores, después de haberle metido gol a Fluminense, dos goles a Fluminense, pues Fluminense se lo jala, paga los 3 millones por Kevin Serna, se lo lleva a Brasil y nos quedamos con nuestro mejor jugador hasta el momento, porque ya vamos a hablar acerca de la apertura. Pero antes de comenzar con la apertura, quería mencionar que, bueno, tenemos en consideración que Pablo Sabac se había lesionado y fue un baldazo de agua fría, la verdad, porque considerábamos que Pablo Sabac iba a ser el delantero titular, ¿no? Con Barcos, porque vamos a jugar 3-5-2 o capaz con Waterman, que iba a estar ahí. Era Barcos y Sabac o Waterman. Sin embargo, Sabac se lesiona y cuando ponemos a Waterman a jugar, pues todos nos dimos cuenta de que con Waterman no iba a alcanzar. Por más de que era un jugador empeñoso, correlón, que le metía fuerza y todo, pues no le iba a alcanzar. Y Alianza tenía un muchachito, tiene un muchachito que se llama Víctor Guzmán, que la estaba rompiendo en su categoría y que la estaba rompiendo en la selección sub-17 si no me recuerdo, sub-20. Tenía 17 años y estaba jugando en la sub-20. Víctor Guzmán. ¿Y qué hizo Marioni? Fue a buscar a un venezolano que juega en la Liga de Portugal. Fue a buscar a Yeriel de Santis. Antes de que se concretase la idea de Yeriel de Santis en Alianza, y cuando comenzaron los rumores y las especulaciones de que iban a buscar a este jugador, yo recuerdo que había muchos comunicadores que decían que Yerel Santis era un buen jugador a futuro, que en divisiones menores de la selección venezolana la había roto, literalmente, que la estaba rompiendo, y que en Portugal, si estaba jugando en Portugal era por algo. Así trajeron a Yerel de Santis. ¿Qué dijo Bruno Marioni? Bruno Marioni dijo que Yerel de Santis tenía los números y tenía las estadísticas, tenía el perfil de jugador para Alianza, que podía jugar tanto de 9 como de 10, que tenía velocidad, tenía buen remate de cabeza, buen remate de larga distancia, etcétera, etcétera, que sabía definir. Con toda esta idea trajeron a Yerel de Santis a Alianza. Y voy a dejar la idea acá rondando, porque claro, trajeron un delantero debido a que Sabac se había lesionado, recalco, pero vamos a comenzar con lo que sucedió en la apertura, así, de frente.
Yo recuerdo el primer partido que jugamos contra César Vallejo y lo ganamos 2-1 con un gol agónico de Catriel Cabellos, de cajón. Alianza Atlético le ganamos 0-2 jugando de visita. Contra la U perdimos 0-1. Perdimos en el... No, perdimos en el Nacional, claro. Perdimos de local. Yo recuerdo que en este partido le sacan roja a Giovanni Ramos después de meterle una patada a Calcaterra en el piso. Una, una, una roja pues obviamente clara y muy negligente por parte de Giovanni Ramos. Recuerdo también que le anulan un gol a Alianza de Barcos con un offside muy polémico, muy polémico. Después le ganamos a Comercio 1-3 en la Selva. Me acuerdo que Adrián Arregui mete gol en este partido. Le ganamos a Comerciantes Unidos 5-1 en Matute. Bueno, en Matute no, en el Nacional, porque Matute estaba suspendido. Perdimos 2-0 contra el ADT en Tarma. Sí, me acuerdo que perdimos 2-0. Después contra Cristal también perdimos en el Nacional. Olvidé mencionar que Matute para ese entonces ya estaba suspendido, ¿no? Por todo el tema de lo que pasó en la final. Ok. Perdimos contra Cristal 1-2. También olvidé mencionar un punto muy importante y es que Ángelo Campos estaba suspendido durante 5 partidos. Después los volvieron a suspender porque en el partido contra la U él estaba prohibido de entrar al estadio o de entrar a la cancha. Y bueno, él entró cuando Barcos mete el gol. Barcos mete el gol y antes de que se lo anulen sale un video de Campos ahí en la cancha celebrando ahí. Y bueno, fue por eso que le aumentaron las fechas más de suspensión. Entonces, Ángelo Campos no estaba en el arco de Alianza. Estaba Oaxajita de la Cruz, Ángel de la Cruz, que es un muchacho de 19 años, si no me recuerdo. Y también estaba Franco Sarabia, que Franco Sarabia tiene un buen recuerdo, bueno, hasta ese momento tenía un buen recuerdo, porque en el 21 se hizo un buen partido contra Cristal y en el 22 como que, bueno, los partidos no le salieron en el 22. Recuerdo un partido contra Huancayo en el que sí tiene un blooper, digámoslo así, y pues las cosas le salen mal. Pero en la apertura del 24, pues le salieron peor las cosas, la verdad. Recuerdo que le sacaron una roja y por eso es que De la Cruz termina siendo el arquero titular contra Cristal. Entonces, bueno, perdimos 1-2. Contra Cienciano también perdimos en el Cusco 2-1. Le ganamos a los Chancas de local 3-0. Después, contra el Manucci le ganamos 0-4 jugando en Trujillo. Al Atlético Grau le ganamos 2-0 de locales. Al Sport Boys le ganamos también 3-0. Contra Melgar perdimos 1-0 jugando en Arequipa. Es complicado jugar contra Melgar en Arequipa, sí. Contra el UTC le ganamos 1-0 jugando acá en Lima. Al Sport Huancayo le ganamos 0-2 de visita. Y yo recuerdo que fue una victoria que valoré bastante porque jugar en altura siempre es complicado. Y Huancayo no es un equipo que te la ponga nada fácil. Entonces ganarle por 2 goles en su localía es complicado. Al Deportivo Garcilaso le ganamos 3-2 jugando de locales. Contra Cusco perdimos 3-0. Yo recuerdo que, bueno, para ese momento el Apertura ya estaba perdido, Alianza no tenía nada que hacer en el Apertura ya, pero recuerdo que me llamó mucho, mucho la atención, poderosamente la atención, el hecho de que Alianza haya perdido 3-0 contra Cusco, porque yo recuerdo que al menos estaba esperando una victoria. Un 1-0 ajustado, pero un 3-0 que hayamos perdido me pareció un escándalo, un bochorno, así, sencillo, un bochorno. La tabla quedó de la siguiente manera: Universitario quedó en el primer puesto, Cristal quedó segundo, Melgar quedó tercero y Alianza quedó cuarto. Alianza quedó cuarto con 33 puntos a 7 puntos de la U. Y bueno, la U gana la apertura por diferencia de un gol contra Cristal porque igualaron en puntos 40 y 40. Sin embargo, la U tenía una diferencia de goles de 25 y Cristal de 24. Pero Alianza venía haciendo las cosas muy mal. O sea, ya había perdido varios partidos en la apertura y los más importantes pues no los ganó. Habría que precisar que en la apertura Alianza no le ganó a la U, perdió, no le ganó a la ADT,
perdió. No le ganó a Cristal, perdió. Tampoco le ganó a Cusco, que para ese momento ya estaba haciendo una buena campaña. Cusco quedó en el puesto 5, abajito de Alianza. Abajito de Alianza quedó Cusco. Y ahí ya teníamos que tener un indicio de lo que iba a suceder más adelante. Porque esa es toda una película, es una novela. Eh, Quería mencionar también lo que sucedió en Copa Libertadores. Porque aunque no haya estado en mi libreto, siento que fue una parte importante también de este año para darnos cuenta de algunas cosas. Como ya les había mencionado, Restrepo jugaba con Kevin Serna de carrilero. Sin embargo, en las Libertadores lo puso de delantero. Restrepo puso tanto a Waterman como con Serna a jugar de delanteros contra el Fluminense. Y en un buen partido, hasta que nos meten al gol, Serna a punta de velocidad y Waterman a punta de velocidad logran meter el primer gol de Alianza, lo mete Kevin Serna. Y yo recuerdo que la línea de defensas de Fluminense jugaba muy adelantado. Y Serna y Waterman aprovecharon mucho su velocidad. Waterman tuvo una oportunidad que sí falló, que era el 2-0 ya. Creo que con eso asegurábamos al menos el primer partido. Y recuerdo que para ese momento muchas personas, incluyéndome, estábamos con la idea de que podíamos ganarle al vigente campeón de la Libertadores, al menos de locales. Claro, como ya había pasado con Estudiantes de La Plata en el 2010, que le ganamos 4-1 con un baile de Zorrito Aguirre, como pasó con River, que no le ganamos, pero al menos empatamos, que de no ser por ese gol de último minuto de tiro libre, pudimos haber dicho que somos como que el terror de los vigentes campeones de América. Pero bueno, en este partido Fluminense no se lo llevó nada fácil, la verdad, porque Alianza, digamos, lo puso contra las cuerdas, por así decirlo. Pero al final terminan empatando 1-1. El partido con Cerro Porteño lo recuerdo sobre todo por esa última jugada en la que Freites termina en el piso, y ahí está el equipo físico que me prometió Marioni. Freites termina en el piso, la jugada se abre, va al medio, y estaba Aldair Fuentes, que para ese momento yo recuerdo, sacaron a Kevin Serna para poner a Aldair Fuentes, y Aldair Fuentes pierde la marca y nos hacen el gol. Recuerdo que el streamer español Ibai llega a reaccionar de la jugada de Fuentes, y fue bochornoso, fue escandaloso. Pero bueno, ¿qué más puedo decir? Fuentes no es un jugador que haya sido de mis favoritos este año, ni el año pasado. Pero bueno, eso fue lo que sucedió. Y recuerdo muy bien ese partido, que Fuentes pierde la marca y nos hacen el gol. Con Colo Colo empatamos, jugando en Chile, empatamos 0-0. Con Cerro Porteño, jugando de locales, empatamos 1-1. Y yo recuerdo que para ese momento en Matute teníamos que ganar tanto contra Cerro Porteño, contra Colo Colo, para poder siquiera ir a una Sudamericana, aunque claro, todos queríamos pasar de ronda. Pero no se pudo ganar ninguno de los partidos. No le ganamos a Cerro Porteño y no le ganamos a Colo Colo. El partido contra Colo Colo fue el que más dolió, porque Arturo Vidal nos hace un gol de cabeza casi al final del partido. Pero fue un golazo de crack. Pero bueno, eh, no pudimos ganar ninguno de esos partidos. Y después contra Fluminense, en un partido emocionante, sinceramente emocionante, al borde de las lágrimas. Comenzamos ganando con un gol de Arregui de cabeza y parecía que estábamos viviendo un sueño. Nos empataron el partido 1-1 y después Kevin Serna con un golazo de volea pone el 2-1. Alianza le estuvo ganando un equipo brasileño al vigente campeón dos veces. Primero con un 1-0 y después con un 2-1. Pero bueno, Fluminense pisó el acelerador, lo termina empatando y al final lo voltea 3-2, me acuerdo con un golazo de Marcelo y con un golazo de John F. Kennedy. Y bueno, es un equipo brasileño, era el vigente campeón, sea como sea, aunque le estaba yendo mal en el Brasileirao, y probablemente haya sido el peor Fluminense de la historia, porque coqueteó con el descenso este año en el Brasileirao. Alianza no le pudo ganar tampoco. Aunque bueno, no es una vara de cómo medirlo. Probablemente era el peor Fluminense, pero este no era el mejor Alianza tampoco, como tampoco era el peor. Pero bueno, eh, la tabla, al menos en el grupo A, Fluminense quedó primero con 14 puntos, Colo Colo y Cerro
segundo y tercero con 6 puntos. Cerro se fue a Sudamericana y Alianza quedó último con 4 puntos. Como le digo, pues no vivimos una goleada teniendo ahí un equipo brasileño, así que pues podemos decir que Alianza supo pararse. Y eso creo que al menos sí se le puede reconocer. Vamos a pasar a la segunda parte del año, y es que Paolo Guerrero finalmente llegó a Alianza. Paolo Guerrero fue presentado en Alianza con 40 años, llegó después de todo de toda la novela aparte que se vivió por la Universidad César Vallejo, de que si se quedaba, de que si se iba, al final se fue, llega a Alianza, llega para cumplir su sueño, se hizo una ceremonia de presentación de Paolo y fue la primera vez en la historia que un futbolista se presentó en un estadio así, en un evento solo y exclusivamente para presentarlo. Porque claro, jugadores para presentar en un equipo ya se habían hecho en las noches o tardes de presentación de plantilla completa. Sin embargo, el de Paolo Guerrero fue exclusivamente para su presentación. Claro, hubieron artistas invitados, hubo un show previo, pero el plato de fondo, el main event, era ver a Pablo Guerrero con el polo de Alianza. Matute estaba lleno y después de eso, pues se practicó un entrenamiento así ante los ojos de todo el mundo. Todos los ojos del Perú estaban viendo la llegada de Paolo Guerrero en Alianza. Se hablaba de que se iba a bajar en helicóptero, se iba a sonar con la canción la canción que le habían creado en Brasil y tanta cosa. Al final, igual el video promocional del regreso de Paolo Guerrero fue muy bonito y toda la parafernalia en base a su regreso también fue muy emotivo. Trajeron de vuelta a Kevin Quevedo, un delantero más, porque bueno, en este punto ya todos habían dado cuenta de que Yeriel De Santis era un desastre. Yeriel De Santis, Yeriel De Santis, tanto en Libertadores como en Liga 1 nada que ver. Recuerdo un gol que se falló de cabeza, que termina golpeando la pelota con su pecho contra Fluminense en Brasil. Recuerdo una pelota que tuvo contra Cerro Porteño en Paraguay, que la mandó a las nubes. Y bueno, ya para qué mencionar más, la verdad. Yo ya hice mucho hígado durante todo el año con Yerel de Santis. Y bueno, eh, trajeron a Kevin Quevedo, que venía de la Universidad Católica de Ecuador, y trajeron a Matías Zúcar, porque claro, bueno, Sabac estaba lesionado y si volvía, pues no sabían en qué condiciones iba a estar. Eh, Yerel de Santis era una lágrima. Waterman para este entonces, eh, o sea, Waterman creo que se lesiona en el partido contra la U y se lesiona el hombro y queda descartado durante todo el año, pero eso fue en clausura, ¿ok? Hasta ese momento Waterman estaba sano, sin embargo, ya todos nos habíamos dado cuenta de que con Waterman no iba a alcanzar. También trajeron a Eric Noriega del Comerciantes Unidos y al menos la vuelta de Paolo, de Quevedo y de Noriega entusiasmó un poquito más porque mostraba una imagen más aliancista, ¿no? A excepción de Matías Zúcar, que bueno, no fue formando alianzas, eso tengo entendido. Pero Paolo, Quevedo y Eric Noriega, sobre todo Paolo y Noriega, han sido formados en Alianza. Quevedo jugó en Alianza, salió campeón, entonces por eso también uno se entusiasmó con la vuelta de estos jugadores. Y al final Noriega termina siendo el mejor fichaje del año. Un jugador que lo trajeron del Comerciantes Unidos le termina quitando el puesto a Giovanni Ramos, un panameño que fue figura en la Liga de Venezuela, y el jugador de Comerciantes Unidos le termina quitando el puesto con sus 22 añitos. En el clausura, Alianza le gana 2-3 a la Vallejo en Trujillo, le gana 2-0 al Alianza Atlético en Matute y pierde 2-1 contra Universitario en el Monumental. Pierde con un gol de Concha y el otro gol no me acuerdo quién lo metió. El gol de Alianza fue un autogol de Andy Polo, me acuerdo. Y bueno, eh, me acuerdo que Gaby Costa para ese entonces ya se había ido a la U. Gaby Costa se quedó en Alianza, pero la verdad es que los partidos de Gaby Costa fueron horribles, espantosos. Lo mandaron a la U y su rendimiento mejoró. Al menos he escuchado comentarios de hinchas de la U en los que dicen que Gaby Costa sí, digamos, hizo las cosas bien. Le ganamos 1-0 a la Unión Comercio, si no me recuerdo, con un autogol de Tarek Carranza. Le ganamos 1-3 al Comerciantes Unidos. Empatamos 0-0 contra Tarma.
de locales y fue un partido que pesó. Me acuerdo que por poquito y el Charrapa Rengifo casi nos mete un gol, pero finalmente Freites llega a punta velocidad y le quita la pelota. Que eso ya era la cerecita que coronaba el pastel. Ya, era lo último. Si perdíamos contra el ADT con un gol del Charrapa Rengifo. Eh, Me hizo muchos fantasmas del 23 porque en el 23 tampoco le pudimos ganar, no le pudimos ganar al ADT. Contra el Sporting Cristal empatamos jugando de visitante, jugamos en el Nacional, empatamos 0-0. Le ganamos al Cienciano 3-0 jugando en Matute y le ganamos a los Chancas 0-1 jugando en Andahuaylas. Después al Carlos Manucci le ganamos 1-0 con un golazo de Barcos, un golazo, pero acá hay que hacer mucho ojo porque le ganamos 1-0, teniendo en cuenta de que en su localía Cristal y la U golearon a Manucci por más de 4 goles, Alianza solo le pudo meter uno. Perdimos contra el Atlético Grau, recuerdo con un gol de penal de su arquero, el Pato Álvarez, si no me recuerdo, de Patricio Álvarez. Es un penal que provocó Renzo Garcés, según el árbitro, una pelota que choca en la mano y por eso le cobran el penal. Y no me queda muy claro si ese fue un penal o no, pero bueno, pero bueno, la cosa es que al final cobraron el penal, el arquero pateó el penal y Alianza lo pierde ya en los últimos minutos del partido. Lo pierde 1-0. Alianza tenía que ganar lo que le quedaba porque ya estaba debajo de la U. La U seguía primero y Alianza estaba pisándole los talones, pero con el partido ante Grau en Piura las cosas se complicaron bastante. Le ganó en el Nacional de visitante 0-3 al Sport Boys. Fue un partido emocionante también, aunque Alianza cuando juega contra el Boys en el Nacional suele complicarse, esta vez no fue así, ganó 0-3 y fue un resultado contundente. Empató con Melgar jugando de local. El primer gol, bueno, el gol de Melgar lo hace Jean-Pierre Chimbó y el gol de Alianza lo hace Yamir de Arrigo. Yo recuerdo cuando estaba escuchando ese partido, no lo vi, lo estaba escuchando y era una pena, la verdad. Era una pena porque estábamos perdiendo y después Alianza lo empata y no puede ganarlo. Y ahí uno ya tenía indicios de que Alianza carecía de ese espíritu de campeón. O sea, este equipo, no estaba para salir campeón. Este equipo que no le pudo ganar a la U, no le pudo ganar a Cristal, no le pudo ganar a la ADT y ahora no le pudo ganar a Melgar. Ya tenía indicios y ahí pues ya era una muerte anunciada. Eran crónicas de una muerte anunciada. Le ganamos al UTC jugando de visitante, le ganamos a Huancayo jugando de local y el partido contra Huancayo era donde ya todos los cables empezaron a pelarse porque ganamos 2-1, teníamos que ganar, pero estábamos ganando 2-0 en los primeros 20 minutos del primer tiempo con un doblete de Pablo Guerrero. Huancayo descuenta, el partido iba 2-1 y pintaba para goleada de Alianza. Y la realidad es que al final Alianza termina pidiendo la hora. Alianza termina pidiendo que se acabe el partido. Alianza tenía que ir a meter goles, porque la diferencia contra la U era de 8 goles. Y Alianza tenía que meter más goles. Se quedó en un 2-1. Pero bueno. Nos fuimos a Cusco y jugamos contra el Deportivo Garcilaso. Ganamos 2-1. Y fue prácticamente lo mismo que Huancayo. Porque Alianza tenía que hacer goles para descontar en la diferencia de goles contra la U. Y al final les lo gana 2-1 pidiendo la hora también. Y estábamos en una situación en la que Alianza no dependía de sí mismo. Alianza tenía que ganar su último partido contra Cusco en Matute y tenía que esperar a que la U no gane contra los Chancas de visitante. Los Chancas tenían la misión de no perder contra la U y Alianza tenía que ganar. La lógica decía que tanto Alianza como la U iban a ganar. Tanto Alianza le ganaba a Cusco como a la U le ganaba a los Chancas. La lógica decía eso. Pero en el fútbol no hay lógica. La U termina empatando el partido contra Chancas y Alianza termina perdiendo el partido contra Cusco. Alianza en todo el año no le pudo ganar a Cusco. Perdió 3-0, bueno, 0-3 en el Cusco y perdió 1-2 en Matute con su gente. Y fue lo más decepcionante.
al menos en lo deportivo, en lo futbolístico, claro, porque la hinchada metía y metía y metía. La hinchada metió y metió y metió. Pero bueno, Cusco termina apagando las ilusiones de una alianza que pretendía ser campeón, o capaz que nos ahorró un episodio más en la que Alianza pues no iba a poder salir campeón, porque yo recuerdo y soy consciente de que muchos hinchas no querían que esta alianza llegue a una final, porque en una hipotética final esta alianza no ganaba una final. O sea, muchos hinchas decían, si ganamos el clausura, hay que decirle a Cristal, ¿sabes qué? 1-0 y ya está, ve tú. Porque la verdad es que con los jugadores que teníamos, con el director técnico que teníamos, que para ese entonces, pues, Restrepo ya no estaba. Habían puesto primero a un jugador, a un entrenador interino, como lo era Diego Ortiz, y después trajeron a Mariano Soso. Mariano Soso debuta contra el AET Tarma, si no mal recuerdo. Si no fue si no fue contra el AET, fue contra Convergentes Unidos. Pero bueno, Mariano Soso llega y muchas veces se equivoca. Yo recuerdo que se equivocó sobre todo en el último partido, porque el gol que mete contra el gol en Matute contra Cusco lo mete Catel Cabellos. Y Catel Cabellos no fue titular aquel día. Catel Cabellos fue suplente. Creo que muchas veces se equivocó. Puso a Víctor Guzmán ahí en ese partido, saca a Garcés. Cuando el partido iba 0-0, saca a Garcés y pone a Guzmán para jugar de 10. Y ahí todo se cayó, se desplomó todo se fue a ya lo saben. El clausura termina con la U siendo campeón, justo campeón, la verdad, 37 puntos, Alianza con 36, Cristal con 34 y Melgar con 32. La conclusión de todo, si Alianza le ganaba a Cusco, era campeón de clausura, al menos de clausura, y podíamos decir que ganamos algo en el 24. Un desastre por donde lo vean. Todo se hizo mal en Alianza. Desde la elección del técnico hasta la elección de los jugadores, desde la elección del gerente deportivo. Y habría que mencionar que hay más partes en la cabeza. Hay todo un tema político con respecto a la administración de Alianza, de todo lo que está sucediendo, el tema de las barras, que si hay barras que se están separando, que se están peleando. Pero bueno, como un club, como una institución, todos deberían estar unidos y todos deberían poner de su parte para poder sacar adelante el equipo. Y sin embargo, pues no está siendo así. No está siendo así. Eh, en la liga local, como te digo, no le ganamos a la U, no le ganamos a Cristal, no le ganamos a Melgar, no le ganamos a Cusco, no le ganamos al ADT. Por ahí sí, bueno, le ganamos a Huancayo de visita, le ganamos los dos partidos a Lavallejo, pero Lavallejo termina descendiendo. Yo recuerdo que al principio de año decíamos, uy, Lavallejo ha armado un super equipo, van a traer a Paolo, está Yosemir Bayón que salió campeón de Alianza 2 veces, está Jairo Vélez, está Yorley Mena que es un buen jugador, etcétera, etcétera. Y la verdad es que Lavallejo termina descendiendo. Y Alianza celebró un 2-1 agónico en el Nacional con un golazo de Catel Cabellos, hay que decirlo. Pero siento que no fue mérito suficiente, la verdad. No fue un mérito suficiente, le ganamos a Boys también y habría que reconocer que en el 23 Boys le gana en el Nacional 1-0 a Alianza y si no mal recuerdo fue ese resultado el que termina sacando a Chicho Salas. Si no fue ese fue por empatar contra la U, pero bueno. El Boys en el Nacional contra Alianza siempre es un equipo pesado y pues el 2024 de Alianza fue eso, decepcionante. Fue decepcionante, a pesar de que hay jugadores que sí digamos, lo dieron todo. Llámese Eric Noriega, llámese Hernán Barcos, llámese Carlos Zambrano, pero hubieron otros que pues lamentablemente no estuvieron a la altura y no todo puede ser culpa de ellos tampoco porque está quien los pone como el entrenador o el gerente deportivo. Alianza pues ya soltó novedades este año, yo me dedico a hablar de Alianza. Y ya hice un video hablando de las últimas novedades. Pablo Sabac pues no va a continuar. Mariano Sosa al final se fue, trajeron otro técnico que se llama Néstor Gorosito. Y bueno,
hasta aquí el video de hoy. Es un video súper largo, sí, súper largo, pero yo ya tenía muchas ganas de hacer este video debido a que quería hablar y defogarme un poquito acerca del 2024 de Alianza Lima. Siento que ha sido un año raro y malo, te diría, porque cuando hay cosas malas decimos, bueno, queda la experiencia y las cosas que tenemos que aprender. Sin embargo, siento que este año Alianza no termina de aprender nada porque pues le faltó a su identidad, a su personalidad, le faltó a muchas cosas. Porque pues Alianza de 3-5-2 no funciona, un equipo físico tampoco es, Alianza se caracteriza por lo quimboso, por lo asociativo, por lo creacional, la creatividad y la fantasía. Y este equipo fue muy frío, la verdad. Faltó un Quimboso, faltó ahí alguien de Alianza de verdad de la casa. Y es por eso que este año emocionó ver a Franco Navarro y a Wilmar Valencia de vuelta en Matute. También a José Bellina de vuelta en Matute. Y bueno, esperemos que en este 2025 las cosas mejoren. Yo como aliancista soy el más interesado en que espera que las cosas mejoren por bien del club, por bien del pueblo, por bien de los hinchas, la verdad. Y bueno, yo varias veces he mencionado que fan de los resultados yo no soy, yo soy hincha de mi equipo, en las buenas y en las malas y en las peores. Sin embargo, cada vez que hay algo que tengamos que mencionar, porque tampoco somos ciegos y no somos sordos, pues lo vamos a decir. Pero siempre, siempre y toda la vida, recuérdenlo siempre, arriba Alianza.